¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este video explicativo de la unidad número 3, Teoría de la producción y costos de producción. Vamos a comenzar con la explicación del primer tema, que es producto total, promedio y marginal, con un insumo variable. Esta tabla representa un programa de producción en el que se tienen insumos, conociendo como insumos aquellos factores de la producción que nos ayudan a que nosotros podamos generar ciertos productos o servicios. Los factores de la producción pueden ser tierra, trabajo y capital. En este caso, este programa de producción presenta el factor tierra y el factor trabajo. Cuando se habla en economía de un insumo variable, también se conoce como corto plazo. Entonces, aquí podemos visualizar que el factor tierra se conserva fijo y únicamente se van variando las cantidades del factor trabajo. En la tercera columna podemos observar lo que se llama producto total, y esta sería la cantidad de producción que se genera con la combinación de estos factores. Es decir, una unidad de tierra y cero de trabajo generan cero producción. La misma unidad de tierra con una unidad de trabajo produce 3 unidades. Y así, hasta que al final, por ejemplo, aquí tenemos una unidad de tierra con 8 unidades de factor trabajo, se generan 3. Entonces, la columna de producto total es la producción que se alcanza con la combinación de los factores de la producción. Esta columna que se llama producto promedio del trabajo sería la cantidad, bueno, más bien es la división de la columna del producto total entre el factor variable, que sería factor trabajo. Entonces, se divide producto total entre trabajo. Así, en cada uno de los niveles de producción de este programa. Bien. Esta columna que se llama producto marginal, la palabra marginal en economía significa adicional. Entonces, si es el producto marginal del trabajo, PML, significa que al aumentar una unidad de trabajo o del factor variable, ¿cuántas unidades adicionales de producción se generan? Y eso se calcula con esta fórmula. Producto marginal del trabajo es igual a delta, que significa variación del producto total del trabajo, entre variación en el factor trabajo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, para este nivel de 0 a 1, elementos de trabajo, ¿cuánto hay? El cambio primero es en la producción total, en esta columna. Entonces, de 0 a 3 se tiene un incremento de 3 entre el incremento en el trabajo. Aquí, de 0 a 1, el incremento es 1, por lo tanto, el producto marginal del trabajo es 3. Así se elabora por cada nivel. Por ejemplo, para este nivel, el cambio en el producto total del trabajo es de 3 a 8, 5 positivos, hay un incremento, y el cambio de 2 a 3 unidades, de 1 a 2 unidades de trabajo, pues es 1. Entonces el producto es 5. Así se va a ir calculando en cada nivel hasta que cuando nosotros estamos observando esta tablita nos podemos dar cuenta que hay un punto en el que ya no cambia, es decir, la producción ya no incrementa, aunque nosotros estemos aumentando unidades de trabajo. Este es el nivel de producción máxima que se tiene. A partir de ahí, el producto marginal ya es negativo, porque entonces ya no tenemos incrementos, tenemos decrementos. Por ejemplo, de 17 a 16 es -1, de 16 a 13 es -3. Entonces, a partir de aquí, ya no tiene caso seguir aumentando unidades de trabajo porque ya no hay ningún incremento en la producción. Entonces, cuando el producto total es máximo, el producto marginal es cero, que aquí lo podemos ver en la gráfica.
Esta curva color naranja es la de producción total, la curva amarilla es la de producto marginal y la curva verde es la de producto promedio del trabajo. En el nivel en el que se alcanza máxima producción, ese precisamente es el nivel en el que el producto marginal es cero. Esto se explica con una ley que se llama Ley de los Rendimientos Decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes dice que cuando se están aumentando factores de la producción, llega un momento en el que el marginal o el adicional que producen estos incrementos de factores de la producción empiezan a decrecer. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en la tabla. El marginal a una unidad es 3 y luego de aquí el marginal al siguiente nivel es 5. A partir de aquí empieza a decrecer. Vamos a fijarnos como de 5 en el siguiente nivel que aumentamos factor trabajo, sí hay un crecimiento, pero es menor que 5. A partir de aquí empieza a operar la ley de los rendimientos decrecientes hasta aquí, ¿sí? Que hay incrementos cada vez menores, pero los hay. A partir de este nivel ya tenemos negativos, es decir, ya la empresa no es eficiente. Es como si metiéramos a trabajar a muchas personas en un lugar donde los espacios son pequeños o donde no tenemos tanta maquinaria y entonces en vez de que sean recursos productivos, se convierten en recursos ineficientes porque no pueden maniobrar bien su trabajo, porque cada vez la actividad o la producción que generan es menor. Entonces, eso es lo que se aplica en el caso de ingeniería industrial para que pueda revisarse con esta teoría hasta qué nivel es conveniente seguir invirtiendo en factores de la producción, ¿verdad? Sin que se conviertan en recursos ineficientes o recursos ociosos. Bien, entonces, ese es el primer tema, que sería maximización en el corto plazo, cuando tenemos únicamente un insumo variable. En el siguiente tema, vamos a revisar la producción con dos insumos variables. Cuando hay dos insumos variables, es lo que se conoce como largo plazo. Para esto vamos a utilizar unos términos. El primero se llama isocuantas. Las isocuantas son unas curvas, se las voy a mostrar aquí, estas curvas. Si nos fijamos nosotros en la gráfica, en el eje de las Y tenemos capital y en el eje de las X tenemos trabajo o L. Entonces, la combinación de trabajo y capital genera cierta producción. Esas son las isocuantas. Las cantidades, diferentes combinaciones de cantidades de producción que se pueden fabricar con diferentes combinaciones de trabajo y capital. Entonces, una isocuanta más alta, o sea, más hacia la derecha, significa un nivel más alto de producción. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí cuatro isocuantas que corresponden a estas curvas. Fíjense bien, tenemos una, dos, tres, cuatro curvas. Factor trabajo, factor capital, trabajo capital, trabajo capital, trabajo capital. En el largo plazo, todos los insumos son variables. Así sea tierra, sea trabajo, sea capital, todos los insumos son variables. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular, fíjense bien, se grafican las isocuantas, se grafican, por ejemplo, en este planito tenemos 3 de trabajo, 14 de capital. Entonces se busca 3 de trabajo, 14 de capital. Que sería 3 y 14. Y así vamos a ir graficando los puntos para cada una de ellas para posteriormente realizar el trazo. El primer cálculo que se hace es algo que se llama tasa marginal de sustitución técnica, que es esto que está aquí. Tasa marginal de sustitución técnica LK. Esto significa
que vamos a renunciar al factor capital, porque es LK, renuncia acá para aumentar una unidad más de trabajo y permanecer en la misma isocuanta. Es decir, se va a ir variando, pero el nivel de producción va a ser el mismo, sin embargo, se va a ir cambiando los factores, trabajo y capital. Y esto se calcula con la pendiente de la curva isocuanta, o como lo hemos hecho con el producto marginal, las diferencias entre uno con las diferencias entre otro, ¿sí? Al final, por ejemplo, el producto marginal es la pendiente de la curva de producto total. Entonces, es lo mismo. Entonces, vamos a calcular la pendiente de la absoluta de la curva isocuanta. Entonces, diferencia entre el capital sobre diferencia en el trabajo. Aquí. Este sí es cálculo absoluto, no vamos a tomar en cuenta los signos de menos en el caso de que haya disminuciones. Entonces, es de 14 a 10, la diferencia es 4. Aquí está. Entre de 3 a 2, la diferencia es 1. Mi primera tasa marginal es de 4. Así nos vamos a ir sobre todas las niveles todos los niveles de factores de trabajo, factores de producción. De 10 a 6, la diferencia es 4. Entre de 2 a 3, la diferencia es 1. Entonces sería 4. En la siguiente, de 6 a 4.5, la diferencia es 1.5. Y la diferencia de 3 a 4 es 1. Por lo tanto, la isocuanta es 1.5. Aquí está. En el siguiente nivel, de 4.5, aquí, de 4.5 a 3.5 es 1. Y de 4 a 5 es 1. Ok. En cada nivel vamos a ir haciendo ese cálculo en las cuatro isocuantas, ¿sí? En las cuatro isocuantas se calcula. De la misma forma, diferencia entre K, entre diferencia entre L. Listo. ¿Qué significa la tasa marginal? Ya habíamos comentado, es renunciar a capital. En este caso está renunciando a 4 unidades de capital por aumentar una unidad de trabajo y permanecer en el mismo nivel de producción. Eso es en el caso del isocuanta 1. Para el siguiente nivel, renuncia también a 4 unidades de capital para aumentar a una de trabajo. Y en el siguiente renuncia a 1.5 unidades de capital por aumentar una de trabajo. Sin embargo, es el mismo nivel de producción. Ahora, acompañando las isocuantas, tenemos la curva de isocosto. El isocosto es una curva de presupuesto. El trabajo, pagar a las empresas que paguen trabajo, factor trabajo, sueldos, salarios, que paguen o que inviertan en alguna maquinaria que es capital, pues todo eso cuesta, ¿verdad? O sea, es un desembolso que la empresa tiene que hacer para poder adquirir esos factores de producción. Entonces, la curva de isocosto es una curva de presupuesto que nos va a mostrar el costo de las combinaciones de trabajo y capital. Para el primer ejemplo, vamos a revisar que la empresa, fíjense bien, para el primer isocosto, la empresa tiene un desembolso total o gasto total de 16. Ese es su presupuesto. Y cada unidad de capital le cuesta 1 y cada unidad de trabajo le cuesta 2. Para que nosotros podamos graficar un isocosto necesitamos obtener las coordenadas. Trabajo está en el eje de las X, capital está en el trabajo, perdón, en el eje de las Y. Entonces vamos a sacar las coordenadas. ¿Sí? Primer coordenada, factor trabajo, que es L. Es todo el presupuesto, vamos a asumir que todo el presupuesto me lo voy a gastar
en puro factor trabajo. Entonces sería 16 del presupuesto entre 2 que nos cuesta el factor trabajo, da una coordenada de 8. Para poder sacar la siguiente coordenada, que es la de capital, también vamos a suponer que todo el presupuesto de 16 me lo voy a gastar únicamente en factor capital. Por lo tanto, quedaría 16 entre precio de capital igual a 16. Entonces ya tenemos 8 unidades de trabajo, 16 unidades de capital. Vamos a trazar la primer curva de isocosto. Coordenadas 8,16. Sí, 8,16. Y entonces grafico mi primer isocosto. Aquí está, de 8 a 16. 8,16. Y trazamos ahí. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, esta curva de isocosto generó un punto de tangencia con una curva isocuanta, que en este caso es la isocuanta número 2. ¿Sí? Vamos a comprobar si el productor está en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Cuando el productor alcanza la máxima producción o la curva de isocuanta más alta con la isocosto en un punto de tangencia. O sea, donde hace tangencia un isocosto y un isocuanta es lo que se considera la máxima producción que puede generar ese productor con el presupuesto disponible. Pero hay que comprobarlo de manera algebraica. ¿Cómo se compara? Con esta ecuación que está aquí marcada en rojo. Y dice, el equilibrio está donde precio del trabajo por las cantidades de trabajo más el precio del capital por las cantidades de capital es igual al desembolso total. Entonces, en este caso, el desembolso total son 16. Vamos a comprobar. En el punto de tangencia tenemos cuántas cantidades. Tenemos 4 unidades de trabajo. Aquí está. 4 unidades de trabajo con 8 de capital. Entonces, el precio del trabajo son 2. Vamos a sustituir en esta función. Precio del trabajo, 2. 2 por cantidades de trabajo en el punto de tangencia, son 4, más precio del capital, que es 1, por cantidades del capital en el punto de tangencia, que son 8. Eso nos da 2 por 4, 8, más 1 por 8, 8. 16 es igual a 16. ¿Eh? Por lo tanto, aquí el productor sí se encuentra en equilibrio. Ok, vamos a hacer cambios en los gastos totales o en los presupuestos para generar más isocostos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con un isocosto acá, aquí, con una curva de isocosto cuando el gasto total o el presupuesto es de 12 y se conservan iguales los precios de capital y los precios de trabajo. Vamos a generar nuestras coordenadas para el eje de las X, que es trabajo, factor trabajo. Sería los 12 del presupuesto entre 2 del precio del trabajo. Eso nos da 6. Ahora, coordenada para el eje de las Y, que es el factor capital. Los mismos 12 entre 1 del precio del capital igual a 12. Por lo tanto, la coordenada del isocosto sería 6,12. Trazamos coordenada, esta línea azul, 6,12. Trazamos la isocosto y me vuelvo a fijar que hace un punto de tangencia, donde L es igual a 3 y K es igual a 6. Y volvemos a comprobar el equilibrio.
para ver si maximiza con la misma fórmula, ¿sí? Esta que está en rojo. El equilibrio es igual a precio del trabajo por cantidad de trabajo más precio del capital por cantidad de capital. En el punto de tangencia son 3 unidades de L, por lo tanto queda 2 del precio de L por 3, que es la cantidad de L en el punto de tangencia, más precio del capital, que es 1, por la cantidad de capital en el punto de tangencia, aquí son 6. 2 por 3, 6, más 1 por 6, 6. 12 es igual a 12. Volvemos a comprobar el equilibrio. Vamos a hacer otro cambio en el desembolso total de la empresa. En este caso, el presupuesto sube a 20. Los precios de capital y de trabajo se mantienen iguales. Entonces, coordenadas para L, que es el eje de las X, sería 20 entre 2 igual a 10. Y para K, que es mi eje de la Y, 20 entre 1 nos da 20. Coordenada sería 10,20. Trazamos la curva 10,20 está aproximadamente aquí. Trazamos la curva y si se fijan tenemos otro punto de tangencia y volvemos a comprobar el equilibrio, ¿sí? Ahora, en el punto de tangencia con la isocuanta número 3, tenemos que es la cantidad de 9 de capital, 5,5 de trabajo. Entonces nos quedaría, para comprobar el equilibrio, precio del trabajo 2 por cantidad de trabajo en el punto de tangencia 5,5 más precio de capital por cantidad de capital en el punto de tangencia, que es 9, y nos da 2 por 5,5 son 11, más 1 por 9, 9. Entonces, 11 más 9 son 20 y 20 es igual a 20 del desembolso total. Tenemos en esta gráfica ya los 3 desembolsos que hacen punto de tangencia con las 3 isocuantas. Y si nosotros unimos esos puntos de tangencia, podemos generar algo que se llama ruta de expansión, que sería a diferentes niveles de presupuesto, con diferentes niveles de producción, ¿sí? Se genera la ruta de expansión. Con los puntos de equilibrio, o sea, donde se hacen los puntos de tangencia, de un nivel de isocuanta e isocosto en punto de equilibrio o de maximización, en ese momento, uniendo esos puntos de tangencia, generamos la ruta de expansión. Bien. Ahora, ya revisamos lo que es producto total con un insumo variable, con dos insumos variables. Vamos a entrar al último tema, que se llama la teoría de costos. En la teoría de costos de producción, tenemos nuevamente este programa de producción y se están distinguiendo dos tipos de costos. Hay un costo fijo, CFT, costo fijo total, y un costo variable, que es costo variable total. CBT, costo variable total. Bien, el costo fijo es aquel tipo de costo que permanece independientemente de si la empresa vende o no vende. ¿Sí? Que es aquellos gastos que hay y no dependen o no están en función de la producción. Puede haber sueldos, puede haber rentas, em,
Puede haber algunos costos de servicios que se tengan que pagar aunque la empresa no esté produciendo. Todos esos costos que permanecen independientemente de si fabrican el producto o no, son con los costos fijos totales. En el caso del costo variable, ese sí depende directamente de la función de producción. Si se generan unidades producidas, pues vamos a tener costo variable. Si no hay producción, no vamos a tener costo variable. Aquí en esta programa de producción podemos ver cuál es la cantidad que se produce. Y luego tenemos el costo fijo total. Si se fijan, es igualito el nivel. El nivel de costo es exactamente igual en todos los niveles de producción. Luego tenemos el costo variable total, que ese sí, si no hay producción, si la producción es cero, pues es cero el costo variable total. Y a medida que vamos aumentando las cantidades de producción, pues va aumentando el costo variable total. El costo total, la columna de costo total es igual a el costo fijo total más el costo variable total. El costo fijo promedio es dividir también el costo fijo total, aquí está, costo fijo total, entre las cantidades de producción. Y así es en cada nivel. Costo variable promedio, también el costo variable total entre las unidades producidas. Costo promedio lo podemos generar de dos maneras, sumando los costos promedios, tanto el fijo como el variable, o bien dividiendo el costo total entre la producción. Sale lo mismo. En este caso ya tenemos a la mano los datos de costo variable promedio y costo fijo promedio, nada más los sumamos. Y tenemos este otro concepto que se llama costo marginal. En el caso del costo marginal es el adicional, el costo adicional de fabricar una unidad más de producto. ¿Sí? La formulita es costo total entre cantidad. Entonces vamos a ir revisando en cada nivel la diferencia del costo total entre la diferencia en cantidad. Por ejemplo, es 60. Mm, Bueno, vamos a empezar aquí. Ajá. 60 entre 90, la diferencia es 30. Entre 0 y 1, la diferencia es 1. Aquí tendríamos un costo marginal de 30. En el siguiente nivel sería de 90 a 100, la diferencia es 10. Entre de 1 a 2, la diferencia es 1. Tendríamos 10 de costo marginal. En el siguiente nivel, de 100 a 105, la diferencia es 5. Entre de 2 a 3, la diferencia es 1. 5 entre 1, 5. Y así sucesivamente para cada nivel. Al final lo que se va a realizar es, se va a generar las curvas en esta gráfica. Tenemos la curva de costo total, la curva de costo variable total, aquí, y la curva de costo fijo. Como podemos observar en la gráfica, la curva de costo fijo total se mantiene en todos los niveles de producción, que es Q son las cantidades de producción y en esta parte tenemos los costos, unidades monetarias, 60 para todos los niveles. El costo variable total, como sí depende de la producción, si no se produce no hay nada, parte desde cero. Y el costo total, como es la suma de costo fijo y variable, pues parte de la curva de costo fijo. Entonces aquí tenemos la explicación de la forma de las diferentes curvas de costos. Y esto sería todo nuestro contenido para la unidad número 3.